con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Don Ernesto Fael Santos Coy, muy buenos días. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Buenos días. Bueno, son de los indicadores oportunos que ha sacado INEGI, tanto para el PIB al segundo trimestre, como uno que acaba de sacar sobre la estimación oportuna de la actividad manufacturera para el mes de junio. Sí, Y bueno, pues empezamos con el que se publicó ayer, es el dato preliminar del PIB al segundo trimestre. Ya habíamos comentado aquí el lunes que muy probablemente iba a salir en alrededor del 1%, 1.1, sí, con las propias estimaciones de INEGI. Recordando, tuvimos un IGAE de abril del 0.9, luego 1.6 en mayo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se estaba estimando para el mes de junio? INEGI estaba estimando 0.9. Implícitamente, el dato de 1.1 está suponiendo un crecimiento del 0.7 en el mes de junio. Nuestra sí. estimación era negativa, ¿no? Bueno, y esto implica un crecimiento del 0.2% trimestral, el segundo trimestre contra el primero. En realidad es muy bajo crecimiento y nos da un total de crecimiento en el semestre de 1.5% anual. Recordando, estaba Hacienda estimando un crecimiento de 3%, 2.6% dice estimación puntual, Sí. y el pronóstico de los analistas andaba en 2.2 para todo el año, 1.9 ya lo que están estimando en la última encuesta. Pues no hay manera de llegar al 1.9 si el primer semestre sale en 1,5, ¿no? Tendría que haber una aceleración de crecimiento importante al 2,5, lo cual pues, es prácticamente imposible que se dé. Si bien nos va y la economía crece 1% en el segundo semestre, lo que vamos a tener como resultado es un crecimiento del 1.2 en todo el año, 1.3 a lo mucho. Pero si en lugar de crecer al 1 se crece al 0.5, porque estamos estimando, pues entonces probablemente el crecimiento de todo el año, o sea, incluso podría ser alrededor del 1%. Entonces es muy probable que sigamos viendo revisiones a la baja en los siguientes meses en las estimaciones de crecimiento de los analistas, que pues, andan todavía despistados, ¿no? Oye, ¿y por qué el público se preguntará por qué durante el segundo trimestre se presenta digamos, una desaceleración de la actividad económica cuando el presidente está gastando a diestra y siniestra Es una para... pregunta importantísima, ¿no? Me lo han hecho a funcionarios de Hacienda. ¿Por qué crees que está dando la desaceleración? Fíjate, por sectores, ¿cómo está el dato del segundo trimestre? 1.1 el crecimiento del PIB estimado. Es una Sí, estimación preliminar, ¿eh? Todavía lo pueden revisar sí, para arriba o para abajo. Por dentro de ella hay una contracción del 2.2% en las actividades primarias, lo cual se explica por la sequía, y es una de las respuestas a tu pregunta. Ujú. 0.5 en las actividades secundarias, o sea, en la industria, y 1.7 en los servicios. Siguiendo con tu pregunta, vámonos a lo que dice el indicador que sale hoy de la actividad económica en la industria para el mes de junio. INEGI está viendo una contracción del 1.6 en el mes de junio, tasa anual, Contra anual. tasa anual, así es, con un rango de entre el menos 4.4 al más 1.3, pero está viendo menos 1.6. En la industria, donde está la construcción no residencial, como parte importante, que es donde están las obras de infraestructura y los proyectos icónicos del presidente. Entonces, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el resto de la industria no está bien, ¿no?
pues esta parte manufacturera, menos 1.6. Y luego, en la parte del mercado interno, las Sí. cifras de la ANTAD, bajo tiendas comparables, están en negativo en el mes de junio. Entonces, se ha desacelerado el consumo, se ha desacelerado la manufactura y eso tiene que ver a su vez con una contracción. Por ejemplo, en junio, la balanza comercial preliminar de junio presenta una caída tasa anual de las manufacturas, exportaciones manufactureras no automotrices del 6%. Incluso Entonces, a Estados Unidos, ¿eh? por eso se nos está cayendo el comercio con Estados Unidos, se nos está cayendo, por lo tanto, la manufactura, menos 1.6 dice aquí, estimación de INEGI, Sí, se nos está cayendo el campo por la sequía y se está desacelerando el consumo. ¿Por qué se desacelera el consumo? Si ha habido billetazos a todos. Es un poco contradictorio que se está cayendo las ventas del ANTAD del mes de junio y ganas las elecciones como las ganaste, ¿no? claro, Porque hubo dinero. Bueno, pues porque es una ilusión, ¿no? En realidad sí se está cayendo el consumo porque no hay suficiente dinero. Y es que me parece que también debe de haber algo en la explicación de que, ok, el gobierno gastó mucho, pero no le ha pagado a los proveedores, ¿no? A sí, todos los que proveyeron cosas para las campañas y para 20,000 cosas, pues no les han pagado. Entonces eso se está notando en el consumo. claro, claro. Entonces es una descomposición en los tres principales sectores, en el campo, cambio climático, sequía, que a su vez se ha generado una inflación de alimentos impresionante. En la industria en general, donde principalmente estás viendo caída en las exportaciones de manufacturas, Sí. que quizás tiene que ver también con un tipo de cambio tan fuerte, y en el comercio, donde pues al final de cuentas, por más dinero que diste, el consumo viene para abajo. Ahora, sí es de esperarse que en los siguientes meses veamos cifras más bajas, a no ser que haya un milagro, porque luego se dan, ¿no? Pero Sí, si no hay un milagro, vamos a ver cifras más bajas respecto de este 1.1, que yo creo que lo van a regresar a la baja todavía, pero pues en lugar de 1,5 del primer semestre, veremos algo así como 1% en el segundo semestre, si bien nos va. y el dato definitivo del PIB se da a conocer el próximo mes, ¿verdad? Hacia finales O del sea, el próximo mes. 22, exactamente el 22 de agosto, donde vamos a conocer el El IGAE PIB. de junio y el PIB definitivo al Que también segundo se trimestre. revisa, después se te puede revisar, ¿no? Después se puede revisar, pero ya es más difícil que se mueva mucho. Donde sí puede haber más cambios entre esta Primera estimación estimación, sí. preliminar y ya conociendo los datos del último mes, pues sí puede haber más variación en la revisión. Y se va a venir, se va a ver desaceleración de la economía, se va a notar más en el segundo semestre, ¿no? Es Seguro. muy probable. Porque además es lógico que cada sexenio, después de las elecciones, el gobierno Aprieta, deja de gastar, pone el freno y además pues, tiene que corregir el déficit fiscal, ¿no? claro. No pueden pasarse de lo que ha autorizado el Congreso, que es más o menos 6% del PIB. Oye, no hay visos de que es que el asunto de los proveedores de Pemex puede ayudar mucho a que la economía luzca mejor, ¿no? Si hubiera alguna solución al pago de proveedores, pero fíjate, yo estoy hablando del pago de proveedores de todo el gobierno. Es lo que también está sucediendo. O sea, hay retraso en pago a proveedores de distintas entidades de gobierno, Pero en tanto el gobierno caso, federal como de gobiernos estatales. en Oye, el- una nota adicional. Hace 3 semanas habían sacado un nuevo decreto para diferir los impuestos de de julio. Pemex, sí. Bueno, pues hace 2 días el presidente anunció que ese decreto se extiende hasta agosto. Y ni así sale, ¿verdad? Pemex, y ni así sale. No es la primera vez que le permiten a Pemex hacer eso. Creo que Le llevan tres. condonaron, no le Sí. difirieron, sino le condonaron impuestos durante octubre, noviembre, diciembre y enero de este año.
¿A quién dejan desprotegido? La cobija es una sola. Si la jalaste Hacienda. de un lado, descobijaste del otro lado. Pues dejan descobijados a los gobiernos de los estados, porque se quedan sin sus participaciones federales. Entonces, es una situación realmente grave de finanzas públicas por la que está atravesando el país y por lo tanto, afectando no más al gobierno federal, sino también a los estados, puedes deducir que muy probablemente tengas un retraso de pago a proveedores impresionante, lo cual está afectando el consumo. ¿Hay porque en el caso de Pemex son 22, más o menos 22.000 millones de dólares, Así es, 21, más o 22 menos, mil millones de dólares, dependiendo del 21, tipo de cambio. 22.000 lo que se debe aprobar. ¿Hay alguna cifra o se ha extendido alguna cifra que hable sobre los proveedores del gobierno federal? No, No. no hay todavía una cifra estimada. Uf, Pero debe ser, mira, si solo Pemex debe 360,000 millones de pesos, que son los 21,000 millones de dólares, ¿cuánto deberá en total el Estado mexicano a proveedores? ahora, porque no se ha hablado 800,000. O sea, no se ha hablado de CFE. CFE también debe tener una cifra CFE, importante. IMSS, ISSSTE, la propia Sedena, Sí. eh, Bueno, pues otras dependencias, secretarías de Estado, pero también los difícil, gobiernos de los estados. difícil se la pones a la doctora, ¿eh? Para el inicio de su administración, sí, está bastante A complicado. ver, yo no tengo por qué defender a la doctora, no voté por ella, lo reconozco, pero te voy a decir una cosa. Qué injusto sería si le revienta la bomba en las manos sin poder hacer gran cosa, que la gente la responsabilice de que no supo llevar el gobierno cuando en realidad está recibiendo un paquete que está a punto de explotar, ¿no? Y que le Sí, hubiera explotado a ella o a Xochitl o a Superman, si Superman hubiera ganado las elecciones. exactamente. Eh, no se vale que lo hagan. No, no, Oye, ay, sí, no. oye, pero es que son del mismo partido, no No, debe bueno, de. no, 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 Bueno, bueno. pues acuerden cómo Salinas le dejó a Cedillo la administración, o cómo lo dejó López Portillo a Miguel de la Madrid, el Pero, país. Bueno, ¿cómo acabó el asunto entre Cedillo y Salinas de Gortari? pues Acabaron tuvo que, peleadísimos tuvo que ir a meter a su hermano a la cárcel para romper, ¿no? para romper. Y Sí, y rompieron durísimo, ¿no? Fue pues un sí, rompimiento muy importante. Y fíjate que la idea que le sugería Carlos Salinas a Cedillo no era mala. Te dejo a Aspe, ¿no? Un año para que te acomode las cosas. Aspe era un mago. Aspe era un mago. O sea, vendía espejitos a los gringos. no, bueno, pero se vendía requete bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Aspe viajaba a Nueva York para hablar con las cabezas más Directamente con, importantes, con directamente. los, con los 7 fondos de inversión más grandes del mundo. Así Y es. les decía, vamos a hacer esto en México. O sea, primero les informaba a ellos y después informaba al país qué iba a pasar. Así es. Primero Y les, primero les- cuando andaban nerviosos, querían salirse. Fue en febrero del 1994. sí, ¿No? Les dijo, no se vayan, les voy a sacar unos instrumentos aquí en dólares, sí, que eran los tesobonos. Y así se lo dejaron a Cedillo con veintitantos mil millones, 22,000 millones de dólares de tesobonos a plazo de 3 meses. Así, sí. así se le dejaron a la administración. Pero ¿sabes qué? Me lo manejaba de manera, sí, tenía encantados a los financieros Pedro Aspe. Sí, sí. Bueno, pues hay que Los tenía, reconocer que, por sí, 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 ejemplo, pues en ese sexenio mataron al candidato a la presidencia del PRI, sí, Colosio, y no hubo devaluación sí, en ese sí. entonces, ¿no? ¿No? Lo Fue, manejó muy bien. fue la estrategia de Miguel Mancera y Pedro Aspe Y, con las y, y- y inversiones. llega Jaime Serrapuche, le revientan el asunto de la paridad y los financieros le hablan a Serrapuche y Serrapuche no les recibe la llamada. Así es. Y entonces dicen, sí, ¿no? Ah, Vámonos. órale, ya vas, hijo, te aguantas y vámonos, cabrón. Pues Sí, sí, bueno, pero y pues, torpemente se le ocurre avisar en una reunión con los empresarios más grandes a Jaime Serra que
pues iba a deslizar. El deslizamiento programado lo iba a mover. O sea, Sí. salieron todos Entonces, de la junta una tarde. ¿no? y sáquenle, Oh, maestro, a dólares. En fin, mi bueno, estimado, muchas gracias. Me da gracias a mucho gusto. ustedes. Que tengan un ¿Cómo, excelente día. cómo está el clima? No, ni te pregunto, ¿verdad? No, ha estado lloviendo, ¿eh? Nublado. ¿Sí? Está menos nublado, pero ya ¿Tienes vista estuvo. al mar? Ahora sí que tienes vista al mar. Sí, sí, sí. Pero fíjate, está todo destruido, ¿eh? Estoy en Acapulco, además está Ah, todo destruido, menos el lugar en donde estoy privilegiado, no le pasó nada. ¿qué Pero es que? todo Ah, pegado al sí. príncipe, se llama Playa Mar. Debes de estar equivocado porque el presidente dijo que en 6 meses iba a recuperarse Acapulco y Ay, sí, esos perdón, ya transcurrieron. Entonces debes estar viendo otro lado porque ahí a tu alrededor debe estar todo nuevecito, de nuevo. estoy borracho, yo creo, Sí, todo el tiempo, seguramente todo el estás tiempo. borracho porque el presidente dijo que sea un asunto de 6 meses y cuando hubo personas que como nosotros dijimos, no, hombre, por lo menos 2 años, por lo menos dijeron, no, son enemigos del país que Saqué están. una colección de fotos que te voy a pasar. ¿Sí? Vale la pena verlo, sí. Órale. Bueno, ¿Sale? muy bien. Órale. Sale. Bueno, Muchas gracias. que estén Te bien. busco, te consulto hoy. ¿Sale? Sí, muy bien. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Ernesto. Buen Gracias, día a Ernesto. Muy todos. amable. Gracias.